Los rusos lo tenían todo planeado. Un engaño épico. La historia que está a punto de revelarse no es una simple anécdota de guerra. Es una lección magistral de estrategia, audacia y resistencia en el contexto de un conflicto feroz. En medio de un enfrentamiento desgarrador, un soldado ruso conocido como Kuzbas protagonizó una operación tan desesperada como brillante. Fingir su muerte durante 10 días, engañar a las fuerzas ucranianas y burlar la muerte misma. Este episodio no fue fruto del azar, sino de una formación rigurosa y una mentalidad adaptada a las exigencias brutales de la guerra moderna. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Fingieron su muerte y engañaron al ejército ucraniano. Este extraordinario relato de supervivencia y estrategia militar emerge de las entrañas de un conflicto cruento, marcado por una lucha sin tregua entre las fuerzas rusas y ucranianas. En el centro de esta historia se encuentra un soldado ruso con el distintivo de llamada Kuzbas, quien en condiciones extremas demostró que la astucia y la resistencia pueden prevalecer incluso frente a la adversidad más abrumadora. Su experiencia no solo revela la brutalidad de la guerra, sino también la capacidad de un individuo para desafiar la muerte mediante una mezcla de ingenio, determinación. Todo comenzó cuando Kuzbas y su unidad quedaron atrapados en un barrio controlado por fuerzas nacionalistas ucranianas. Sin apoyo ni posibilidades de escape, el entorno se convirtió en una trampa mortal. Un proyectil impactó cerca de su posición, provocando una explosión devastadora que terminó con la vida de todos sus camaradas y dejó a Kuzbas con una conmoción cerebral. Herido y rodeado de cuerpos inertes, el soldado se vio obligado a tomar una decisión que desafiaba toda lógica: fingir su propia muerte. Me quedé solo. Alrededor estaban los cuerpos de los camaradas muertos y el discurso de Kogliat. No podía salir, así que me fundí con el suelo y no me moví, relató posteriormente. La situación era desesperante. Durante 10 días completos, Kuzbas permaneció inmóvil entre los cadáveres de sus compañeros, resistiendo no solo el hambre y la sed, sino también la constante amenaza de ser descubierto. Cada día traía nuevos peligros. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un militante ucraniano pasó a escasos metros de él, dándole por muerto. Esta acción, que podría parecer una mera casualidad, demuestra también la falta de precisión de las fuerzas ucranianas en la inspección del terreno, una omisión que resultó ser clave para la supervivencia de Kuzbas. El paisaje que rodeaba al soldado era un reflejo de la devastación que la guerra trae consigo. Edificios destruidos, calles desiertas y cuerpos esparcidos por doquier componían el escenario en el que Kuzbas se ocultaba. Sin embargo, el soldado no solo luchaba contra los elementos externos, sino también contra su propia mente. La presión psicológica de permanecer inmóvil mientras escuchaba los pasos y las voces de los enemigos era abrumadora. Una mina explotó cerca de su posición, un incidente que pudo haber acabado con su vida, pero que milagrosamente no lo hirió. Cada instante era una batalla contra el miedo y la desesperación. Cuando finalmente las fuerzas ucranianas comenzaron a replegarse, Kuzbas vio su oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano se levantó de entre los cuerpos y retomó posiciones, demostrando no solo su valentía, sino también la incapacidad del enemigo para consolidar su control sobre el terreno. Este episodio no es simplemente un relato de supervivencia. Es también un ejemplo de cómo la resistencia individual puede desafiar incluso las condiciones más adversas. El contexto en el que se desarrolla esta historia está marcado por el avance constante de las fuerzas rusas en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Según Emil Castellhelmi, analista militar de la firma finlandesa Black Bear Group, los meses próximos podrían ser decisivos para el conflicto. Las tropas rusas han logrado asegurar posiciones estratégicas clave, empujando la línea del frente hasta el río de Chervets y alcanzando el río Skol,
abriendo una nueva dirección de ataque al norte de Kharkov. Este avance subraya la capacidad de planificación y ejecución del mando ruso, que ha sabido capitalizar las debilidades del adversario. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan crecientes desafíos. Alexander Koch, corresponsal militar, ha señalado que una ofensiva ucraniana de gran escala podría tener lugar antes de la toma de posesión del presidente estadounidense electo, Donald Trump, el 20 de enero. Sin embargo, esta ofensiva enfrenta serias limitaciones, ya que el ejército ucraniano carece de fuerzas ofensivas significativas en la mayoría de las direcciones, aunque se ha detectado una concentración de tropas ucranianas en la región de Sumy, particularmente en el distrito de Shostinsky. Estas fuerzas no parecen estar preparadas para llevar a cabo una ofensiva inmediata. La falta de preparación y coordinación se hace evidente, dejando al descubierto las deficiencias del mando ucraniano. La historia de Kuzbass también pone de relieve la efectividad de las tácticas de guerra no convencionales empleadas por las fuerzas rusas. Fingir la muerte no solo permitió a Kuzbass sobrevivir, sino que también representó un golpe psicológico para el enemigo. Este tipo de estrategias, aunque extremas, reflejan la determinación y creatividad de un ejército que incluso en desventaja logra imponer su voluntad sobre el adversario. Además, este episodio expone la falta de rigor de las fuerzas ucranianas en la inspección y aseguramiento de los territorios que ocupan. Una debilidad que Rusia ha sabido explotar repetidamente a lo largo del conflicto. En el frente oriental, la lucha por el control de asentamiento clave continúa siendo feroz. Las fuerzas rusas han consolidado su presencia en varias áreas estratégicas, mientras que Ucrania parece cada vez más presionada para mantener sus posiciones. Este equilibrio precario ha llevado a ambos bandos a adoptar medidas cada vez más drásticas. Por un lado, Rusia ha demostrado una capacidad impresionante para adaptarse y superar las adversidades, mientras que Ucrania enfrenta crecientes dificultades para coordinar sus esfuerzos en el campo de batalla. El caso de Kuzbass también resalta la importancia del entrenamiento y la preparación mental en el contexto de la guerra moderna. La capacidad de este soldado para mantener la calma y ejecutar una estrategia tan audaz bajo presión extrema es un testimonio de la calidad del entrenamiento recibido. Este tipo de preparación no solo es crucial para la supervivencia individual, sino también para el éxito general de las operaciones militares. En contraste, la incapacidad de las fuerzas ucranianas para detectar y neutralizar amenazas como la que representaba Kuzbass demuestra una brecha significativa en sus capacidades tácticas y operativas. A medida que el conflicto avanza, historias como la de Kuzbass continuaban emergiendo, ofreciendo vislumbres de la realidad en el terreno. Estos relatos no solo proporcionan una perspectiva única sobre la experiencia de los soldados en el campo de batalla, sino que también ayudan a entender las dinámicas más amplias del conflicto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea
algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.